el día de hoy. Disculpen la demora, no sabía que íbamos a iniciar esta modalidad el día de hoy de compartir con los del Hospital Juan Pablo II que van a estar en línea. Agradecemos la presencia del doctor Asturias, tenemos la dicha de que esté compartiendo hoy la clase con nosotros, así que ya la doctora Vidal, que es la asesora de la clase, viene en camino. Entonces vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Realmente, como se darán cuenta, hoy vamos a estar hablando del gran mundo de los herpes virus, ¿verdad? Recordemos que son un grupo de 9 familias, ¿verdad? Que están conocidos en 3 grupos, los alfa, los beta y los gamma. En los alfa vamos a encontrar precisamente los virus del herpes simple 1, 2, así como la varicela zoster. En los del grupo beta se incluyen los acá mencionados, igual a los del gamma. Entonces es importante que conozcamos que hoy vamos a estar hablando del mundo de los herpes viral. Realmente, cuando tenemos en cuenta todas estas infecciones, que de hecho, recuérdense que el módulo que lo hemos tenido preparado para ustedes concluye con esta clase precisamente, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de factores importantes en la transmisión de todas estas afecciones perinatales y en específico tenemos que tener cuidado con todo lo que es el manejo de los virus a través del canal y las secreciones del parto, ¿verdad? O también ya el contacto después con la lactancia materna por la ingestión de los mismos virus a través de los mismos. Y también hay otra importante vía de transmisión que precisamente no por ser perinatal, sí tenemos que tener en cuenta que siempre es la difusión a través de alguna transfusión, ¿verdad? Entonces, y evidentemente transplacentaria. Todos estos contextos lo ubican a uno a tener en cuenta de que pueden ser condiciones a evaluar. Nuestro primer caso, sabemos que hoy los temas son citomegalovirus y herpes, ¿verdad? Solo para dar una ubicación inicial, recuérdense de que tiene unas características muy especiales este citomegalovirus. Tiene la capacidad de estar infectando, pero puede reactivarse porque tiene una característica de la latencia muy importante en estos virus, ¿verdad? Y aquí hay una muestra de lo que está en la imagen, precisamente de cómo se comportan estas células mononucleares ahí en un endotelio de un epitelio renal a través, o también puede haber secreciones pulmonares, pero una característica importante, ¿verdad? Es este citomegalovirus. Entonces, vamos ya a desarrollar los temas del caso número 1. Ya todos lo tienen a mano. Los que no lo tienen, lamentamos lo mismo, pero no sé si alguien puede recordarle el caso a los doctores del Juan Pablo para que entiendan de qué vamos a estar preguntando y así podemos enfocarnos en el contexto. Ya se lo envié, gracias. Bueno, entonces este era un caso, ¿verdad? Clínico, evidentemente un citomegalovirus, pero queríamos que tuviéramos el contexto y con respecto a la primera pregunta de cómo se podría distinguir en este caso las manifestaciones por CMV de otras perinatales. Vale. Pues en los momentos decía que realmente las perinatales de los organismos son como muy difíciles de distinguir unas de otras, tienen unas manifestaciones muy similares. Sin embargo, pues en este caso en específico, pues mencionaba que tenía pues clínico que se iba con el citomegalovirus, ¿verdad? Como la estrategia, el esquizofreno, la ictericia, el lisantema petequiano, ¿verdad? Pues se da por la trombocitopenia también que tenía. Recuerdo que tenía 26 centímetros de circunferencia cefálica, que creo que le caía en el encefalio. Y pues el bebé también era pequeño, ¿verdad? No mencionaba, recuerdo que no era prematuro, pero pues sí era receptivo, ¿verdad? Que nos podía indicar también que algo pasó en la parte de la gestación para que el bebé no sea desarrollado. Muy bien, Ale. La cuestión es que lo que queríamos más que todo abordando esta pregunta es si existiera con los datos que estaban en ese caso algún dato que a uno le permitiera identificar ese SMB de alguna otra perinatal. A ver, Ale, ¿qué crees? Jackie, que ya dijiste que no. Dale, decime. Pues es que, así como decía Ale y dicen en los documentos, es muy difícil porque la clínica se puede confundir porque muchas de las características, la ictericia, el exantema petequial, la microcefalia, la restricción de crecimiento, las calcificaciones son muy parecidas. Hay algunas que no se han encontrado frecuentemente en el citomegalovirus, como las cataratas, como una cardiopatía por rubiola, como cambios esqueléticos como vemos en sífilis, pero algo que sea solamente alguna manifestación clínica, que sea solamente de citomegalovirus,
pues la verdad es que no hay ninguna. Entonces, si clínicamente podemos distinguir y decir, bueno, esto es citomegalovírus, o osmosis, no. Eso es lo importante, yo creo que esa es la idea, ¿verdad? Era bien difícil distinguir, y yo creo que ese es el contexto de lo que nos pasa a diario, en las terapias neonatales o en los intensivos cuando nos comentan de algún paciente, o sencillamente uno por la evolución dice, ay, este nenito está restringido, ya tiene un tiempo de ictericia algo prolongado, ¿por qué tiene patoespleno? ¿O por qué es apeteque? Pero realmente es difícil identificar, porque como dice Jackie, todas estas manifestaciones pueden traspolarse, ¿verdad? Pueden concomitar, entonces, ¿cómo distinguir, verdad? Entonces, por eso es que uno, sí, le manifiesta, esas manifestaciones lo hacen a uno tener un bombillo, ¿verdad? Una alerta, ¿verdad? Algo puede estar pasando, entonces ya uno, ahí es donde va la parte de la historia, la parte de los métodos diagnósticos, pero sí son importantes porque tenemos que reconocer que estas precisamente son las manifestaciones de estas afecciones y no de otras, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, en este contexto, ¿cómo creen ustedes que haya sido el CMV de este bebito? ¿Adquirido o con él? Ya que ya tú no otra persona. Dale, Luisito. Pues, analizando el caso clínico, considero que pues, fue una infección congénita, estamos hablando de una bebé que pues, nació, el caso de nacimiento está presentando síntomas, una sintomatología muy fluida, un cuadro infeccioso perinatal, y también lo que más me llama la atención son las malformaciones, ¿verdad? O sea, la restricción de crecimiento intrauterino, la microcefalia. Esto nos indica que desde el útero o el intraútero pues hubo algo que no dejó que el bebé creciera adecuadamente, ¿verdad? Que pueda ser el bebé. Entonces eso nos indica que desde el intraútero ha estado padeciendo de la enfermedad del bebé recién nacido. Por eso considero que sea A ver, Franco. Yo quería agregar que el porcentaje de transmisiones diferentes en el trimestre del embarazo. Entonces, que el primer trimestre el 36%, en el segundo el 40% y en el tercero el 65% más o menos. Entonces decía que mientras más tarde se infectara el niño, también se iba a ser menos sintomático. Pero este niño como que tenía mucha sintomatología y tenía mucho hormonal, entonces yo consideraría que se infectó el primer y segundo trimestre del embarazo. Sí. Que ha sido probablemente hasta una infección, ¿verdad? A ver, Mauricio. Para definir bien si es congénito adquirido, si no ha sido eso, muy importante. Hacer una PCR en morir, ya después pasado 4 semanas, ya es difícil distinguir si es. Eso es muy importante, Mauricio, y esa era la clave de la respuesta, porque el niño, si me hubieran puesto todo ese cuadro clínico y con un tiempo hospitalario un poco más prolongado, yo digo, bueno, ¿cuándo empezó esto? Pero en el caso clínico son bien específicos diciendo que desde el nacimiento el paciente tenía todo esto cortejo sintomático. Entonces, esos son los datos que nos ubican a nosotros y nos orientan a decir, este niño tiene grandes posibilidades, porque pasado un tiempo, el tiempo que acabas de decir, uno pudiera todavía poner en duda, ¿verdad? Poder decir, bueno, sí o no. Pero realmente la clínica de ese cuadro era bien clásica, ¿verdad? El niño de que nació así, bien más, ¿verdad? Entonces, ese es como el tips ahí está importante. Entonces, con respecto a la siguiente pregunta, ¿tendría validez hacer un test de avidez? A ver, Luisa. Pues no, porque el test de avidez tiene validez cuando el niño es mayor de 3 meses, porque se podría medir los... ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Puede ser que ayudan en niños mayores de 3 meses, porque pasan los anticuerpos IgE que también tienen alta validez de la madre. A ver, Jackie, ¿qué piensas tú? No he dicho nada, solo quiero que es el tema para la discusión. Y de para qué nos va a servir, porque ya discutimos en la clase de toxo lo que era el test de avidez, no sé si alguien lo puede recordar. Bueno, el test de avidez es como la afinidad que tienen los anticuerpos del virus, pero lo que quería decir es que tal vez eso se refiere a que no en el niño, o sea, el test de avidez no se puede hacer al niño antes de los 3 meses, pero a la mamá sí se puede hacer. A la mamá sí lo quería decir. Porque sí, acaban ahí a decir que en los bebés, en los bebés no se podía hacer antes de los 3 meses de edad. Así es, me digan por pero sí, en ella decía también que sí podía ser un criterio de hacer un test de avidez de la mamá para la infección. Cuando la mamá está embarazada. Ajá, pero cuando está embarazada. El punto de la pregunta es que era engañosa, porque si la bebé tendría validez hacer un test de avidez, no dice ni quién. Ajá, eso. Entonces todo lo entendimos en el bebé. No, es que era para hacer análisis, era hacer el análisis, ¿ok? Y el bebé no, pero no.
Es que en el contexto, es decir, lo que tú necesitas saber ahora mismo, perdón Luisito, dale, perdón, dime. Hablando de este caso, es la riesgo se debería para diferenciar una penetración o infección reciente en los últimos 3 o 4 meses. Se mide pues qué tan afines son los anticuerpos, y pues no son muy afines, o sea, si hay baja avidez, pues sí nos indica lo que es pero se diría en la mujer embarazada para conocer el riesgo, como dice Katy, de infección o de transmisión, que es más alta si puede haber infección. Pero en el contexto de este caso clínico, yo creo que ya no tendría utilidad porque ya estamos viendo la clínica del paciente y pues eso nos indica que pues tiene una transmisión hacia el feto, ¿verdad? Yo creo que no sería ni de la madre ni de A ver, Cuello. Desde como ya en menos de 3 meses, o sea, puede ser que la mamá todavía pasó, entonces le descubrí, pero es igual, no sé. Tendría que ser Sí, recuérdense que aquí, como decía Gaby, la pregunta era engañosa porque era para que ustedes hicieran el análisis primero de qué es el test, en qué momento nos va a servir, de quién es importante hacerlo, ¿verdad? Y más que todo determinar el tiempo que pudo haber estado este paciente. Es evidente ya por su clínica, de que como ya describieron con todas las manifestaciones que tiene, esto fue agresivo, esto fue en el primer trimestre por todos los daños que dejó, pero el análisis era para eso, ¿verdad? Porque en una clínica tal vez diferente, en que uno pone en duda en qué momento o qué tan, porque ¿cómo tendría un test de avidez ahora en esa señora si le hacemos a ese caso clínico a la señora? ¿Cómo creen ustedes que estaría el test de avidez? Estaría alto. Perdón, Karen. A ver, Karencita. ¿Consideras tú que debería estar bajo? A ver, ¿cómo tú interpretas que un test de avidez, qué te indica a ti que un test de avidez esté bajo? Ok, pero fíjate que ya tienes un periodo de embarazo que duró 9 meses. En este contexto, recuérdate que tienes que estar como que en tu tiempo así mirándolo hacia atrás. Si ya tú sabes que un test de avidez bajo te dice que la infección es reciente de 3-4 meses, estarías diciéndome que la infección del niño la adquirió en un tercer trimestre. Y la clínica del niño sería para un tercer trimestre con todo eso que tendrías. Y ese es el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Porque eso, para eso la pregunta, por eso era ubicarse en el contexto, el que quiere decir, el cómo lo va a interpretar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ahí no estaría. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos viendo que la clínica del niño es muy florida, pero recuerda que ya tienes 9 meses que pasó, es decir, tienes que echar para atrás, ¿verdad? Todo ese tiempo. Eso pasó hace mucho más de 3 meses, entonces ahí no va a estar baja, porque precisamente baja es 3-4 meses, ahí punta de infección. Pero esto no, esto pasó hace mucho tiempo. Entonces, ese es el análisis, ¿verdad? No sé si lo comprenden. ¿Tienen alguna duda? Ok, diagnósticos diferenciales que podríamos tener ante esta situación. A ver, Marisa. También mencionaban que muy bien. ¿Solo pensarían en este contexto de manifestaciones del grupo TORCH o habría que contextualizar otras? A ver, por ejemplo, Luisito. Ay, perdón, Luisito, vamos a hablar de Rosario, que Rosario es la otra. Dime, Rosario. también mencionaba que Yo pensaría que una falla hepática tal vez fuera porque el niño tiene mucha voluminidad y pericia, el laboratorio no está entrenado, incluso porque sea colestático, sí, de verdad que los diferenciales ahí son muchos, ¿verdad? Es decir, no solo, como dicen ustedes, el contexto de las prenatales, sino que otros, ¿verdad? Y muchas veces por eso es que lo encontramos con esos diagnósticos, de sepsis neonatal, pero viene como, hay que ser bien finos en estos diagnósticos porque no todo es sepsis y hay que buscar la causa de esa sepsis. Y ya vemos que entre estas causas pueden incluir estos prenatales. Es la idea, ¿verdad? Entonces, Fegan acá tiene una clasificación, inclusive en estos contextos de citomegalovirus, de todos los otros diferenciales, como ustedes ven acá, y que de hecho incluyen también enfermedades endocrino-metabólicas, de desorden haber expuesto inclusive a tóxicos durante la vía intrauterina, que son importantes tener en cuenta, ¿verdad? Entonces ya hablamos de esta situación, de lo que es la prueba de avidez. Esto es importante, ya lo discutimos en cuanto a cómo considerar alta o baja avidez, ¿verdad? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ya
Franco ahorita mencionaba la importancia que tenemos que tener estos contextos. Si no, esto no es para aprenderse a memoria, porque la verdad, les soy sincera, a mí me cuesta mucho, pero sí tener la clara idea de que en una primera infección, el riesgo de infección fetal se dan cuenta que varía bastante con respecto a una infección, es decir, reinfección o infección secundaria, y eso es lo que sí uno tiene que tener en cuenta. Y parecer, por este cuadro clínico que tenemos, es lo que ustedes han estado diciendo. Esta señora se pudo haber infectado por primera vez durante este embarazo y en un primer trimestre, y por eso toda la sintomatología, porque se dan cuenta que es el índice de sintomáticos en el paciente se incrementa en esa primera infección y las secuelas también se incrementan. Es decir, va todo con lo que está en nuestro paciente. ¿Sí, Marisa? ¿Quería decir algo? Porque también tienen embarazos más adelante en su vida, que nosotros somos más pequeños. Eso es muy, muy importante. Es un comentario porque en Latinoamérica, alrededor de los 20 años, las mujeres ya tienen, el 100% ya tienen su entonces ustedes ven aquí, ¿verdad? Las pacientes que vienen son pacientes muy jóvenes, ya tenemos menores de 14, 16, 17 años, que posiblemente puedan tener una autoconducción, y también que tenemos una autoconducción que ya las va a pedir, no obstante, tener su joven, y muy bien. Bueno, vamos a ver. Era importante que tuviéramos los distintos escenarios, están en la guía, pero solo para recordar, ¿verdad? Cuando estemos, claro, nosotros no vemos directamente una embarazada, pero sí no va a faltar más que una consulta de algún compañero o colega que nos diga, mira, tengo este contexto con una embarazada, ¿verdad? Y el contexto va a variar porque estos son los contextos que propone ahí el doctor y realmente son los que pasan. Si estamos ante una infección primaria en una embarazada, podríamos estar en esta situación o tenemos un IgG positivo de una señora que previamente estaba negativa y entonces acá la avidez, ¿verdad? Tendríamos que ir a evaluar esta avidez para tener el contexto de lo que estábamos discutiendo, ¿no? Otro contexto sería este, ¿verdad? Que tenga tanto IgM positivo y una IgG negativa. Entonces, ahí es cuando uno dice, no, espérate, si tienes ese contexto, mejor le repites eso, ¿verdad? Hay que repetirlo para hacer la constancia de esa cero conversión si realmente es, porque es ahí donde uno entra en la duda. Y es la sospecha que uno le tiene que quedar, igual si ambas están positivas en este tiempo de embarazo. Igual la serología, cuando ya estamos en un contexto tal vez de una infección ya secundaria, podría manifestarse en estas dos situaciones, o tener IgG positivas, también IgG negativas, pero como ahí tendríamos que tener, si seguimos a la señora, podríamos tener la referencia a un primer trimestre, pero si no, ¿qué hacer? Que recuérdense que ese es el contexto que casi siempre nos encontramos cuando tenemos a un bebé así. La mayoría de las señoras no tienen una serología para CMV ni toxo, ¿verdad? Durante el embarazo, y uno se queda con muy pocas armas, pero si ya está esa posibilidad, pues si algún colega ginecólogo lo hiciera, pues estas son las cosas que uno tiene que darle de manifestación que pueden hacer, ¿verdad? Cuándo repetir, cuándo decir ya no, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, al final, que tengamos estas manifestaciones de avidez alta en una infección secundaria, pues nos dice, bueno, eso después de unas 20 semanas puede que haya sido una infección, pero ¿cómo hacerlo? Sí, hay que ver siempre antecedentes. Igual antes de las 20 semanas, igual indica que puede haber una infección secundaria, pero me va a excluir que sea una primaria. Entonces, es complicado, ¿verdad? Porque esto del CMV, a diferencia del toxo, ya hemos visto en las demás clases, esto puede variar mucho. Tenemos que tener en cuenta cómo son las manifestaciones de una primaria, de una secundaria, de una reinfección, y siempre tener el contexto de las serologías, tener la posibilidad de hacer pareamientos, repetir en 2 semanas, y lo ideal siempre es tener un seguimiento adecuado para poder tener estas consideraciones. Continuando con la guía, hablando un poco del tamizaje de la señora embarazada, acá mencionaban una serie de manifestaciones ultrasonográficas que uno debería, bueno, los ginecólogos o los que atienden a las señoras, deberían de sospechar cuando vengan. A ver, Teje. Hacia la aclaración de los casos en los que deberíamos realizar un tamizaje, bebés en aquella mujer con un síndrome febril asociado a una elevación de transaminasas y evidencia de una trombocitopenia. También en aquellos pacientes que tienen incorporación nasal se pueden evidenciar rotaciones anomalías intensivas en el ecocardiograma fetal. También en aquellas en las que eran cero negativas pero tienen contacto con niños pequeños. Esto debido a que los bebés hasta los 18 meses pueden tener una alta replicación en orina y en saliva. Y en aquellas mujeres embarazadas
que estén en contacto con niños pequeños. Entonces, ojo, ¿verdad? El personal de salud, las mujeres que estén embarazadas durante, que tengan que ver con los cuidados de salud son un factor de riesgo importante, ¿verdad? Entonces, ya hablábamos del tema de la edad. Realmente aquí la media de las embarazadas de nuestros países son bien jóvenes y han tenido el poco tiempo de tener un contacto con este virus. Más no si pasa en otros países en vía de desarrollo, que primero se planifican los embarazos, son a edades más tardías, ya ha habido contacto con este y otros virus y por tanto tienen anticuerpos, tienen inmunidad, pero si en el contexto de que son jovencitas, adolescentes, no han tenido contacto con ninguno de estos virus para colmo, entonces en una prima infección se ocurre durante el mismo momento del embarazo, pues verdad que todos los factores de riesgo se van a incrementar. Entonces, muy bien, Tefi. Y ultrasonográficamente. Embarazada, que tenga VIH. Incrementa aún, ¿verdad? Aún más. El riesgo de medita y se duplica el riesgo de mayores enfermedades. Así es, muy bien. Sí, ¿por qué? Okay. ¿Y alguien quiere comentar sobre qué pueden encontrar los ginecólogos? A ver, Rosario. Bueno, decía que se pueden encontrar hemogramas, tomogramas y los también las infecciones intrauterinas, sobre todo partes genitales como aumento también puede haber aumento de las células vitales, así que en el paciente se podría encontrar clasificaciones intrahepáticas o intracranianas, también dilatación ventricular, aparte de cortical y vertebral. Sí, realmente se dan cuenta que también son muy variadas las manifestaciones. Entonces, sí, siempre se necesita la mano de un experto, ¿verdad? Para que identifique, pero siempre hay alguien que las puede identificar y uno tiene que, ellos en el contexto de estos hallazgos bien ultrasonográficos, como decía de la clínica, pues sí habría que sospecharlos y darles una orientación. ¿Y qué le podría recomendar a una señora? Ubiquémonos en ese contexto. Ya tienen a la señora, el ginecólogo les llama y le dice, fíjese que tengo una señora que está con esta clínica, le hizo un ultrasonido y tiene estos hallazgos. ¿Qué recomendaciones ustedes le van a dar a ese ginecólogo que le va a dar a la señora? A ver, Marisa. Pues, yo sí recomendaría hacer para determinar cómo qué tipo de infección está uno, pero mencionaba que no se puede dar tratamiento en el embarazo, que había casos como estudios con inmunoglobulina, pero que no estaban confirmados. Entonces, tenía una pregunta, digamos que realmente alguien está como planificando y quiere, pues si lo está haciendo bien, y se hace su serología previo a intentar quedar embarazada y estar positiva para algo que como una infección. Se puede, yo sé que un auto, pues, o sea, es como un cuadro mononucleoso, sí, pero en alguien que se está como buscando quedar embarazada para prevenir que esta infección se vuelva. Ahí se puede optar a un tratamiento. Sí, ahí sí. Lo que pasa es que ahí no necesitas tratamiento. Si a ti te da así como lo dices ahorita, ni te cuesta ni te vas a dar cuenta de cuánto confirmado, si te das un síntomas totales, te va a pasar. Si hay casualmente esa serología, se va a detectar y entonces tú lo vas a prevenir. Es como que quede embarazada durante el periodo de tiempo, pero no vas a dar tratamiento. Entonces no le das tratamiento, simplemente vas a esperar 6 semanas por lo menos para que esa persona pueda empezar con. Sí. Sí, las recomendaciones de la Sociedad de Ginecología con ese aspecto, cada vez lo que dice la doctora, recomiendan 3 meses. Es decir, si las personas están planificando para quedar embarazadas y durante todo este estudio aparece alguna de estas prenatales, la recomendación por parte de los cines es que pasen al menos 3 meses para que vuelvan a intentar hacerlo. Porque si no, ellos no pueden poner el riesgo de que pueda haber transmisión o no. Entonces, eso me imagino que eso va a variar con dependencia de los ginecólogos, pero si las guías dicen 3 meses, sugerencia. Bueno. Ok. Creo que el problema al final es que
un poco tema de consulta, sí, ¿verdad? Ya consulta cuando ya está embarazada y pues necesitan ahí, entonces se hace esto. Es como el plan ocasional, prevención y un seguimiento más estrecho de su embarazo. Porque eso sí que puede pasar. Estoy embarazada, voy a ir con mi psicólogo, no sé qué, todo lo que necesito. Y encuentran que tiene una preinfección, entonces ahí el riesgo de infección es bien alto y pues no queda más que la vida ocasional aquí, ¿no? Sí, eso es importante lo que dice Val, acá. Porque recuérdense que en otros países, Europa e incluso en otras partes del mundo, recuérdense que la decisión de tener un hijo está en manos de la madre. Y si por recomendaciones genéticas y decisión propia la madre decide terminar el embarazo porque le dicen de que tiene asociadas muchas malformaciones, por ejemplo, en mi país es permitido. Entonces, eso sí es importante. Uno tiene que ir a donde va, saber lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero sí hay otros contextos en dependencia de donde esté. Entonces, va a variar evidentemente. Claro, pero también decían que, por ejemplo, si una señora, una mamá en el ultrasonido tiene algo de que va a hacer, pues, uno de esos hallazgos, que uno le tiene que hacer una resonancia magnética, por eso no se hace. O que no se tesis, al final las resonancias son para ver las que las puedes predecir hasta cierto punto la mayoría. Pero de cualquier forma tenés que esperar que se den para. Pero en otros países se podría como tener el embarazo cuando Eso hace años. sí, si ya tienen como ya el abuelo de algo así, le ofrecen el abuelo de Sí lo ofrece. Entonces, bueno, ya hablamos de las indicaciones, del porcentaje. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico se me ve acá en nuestro contexto? De otra, alguien que no haya hablado, alguien más que no haya hablado. Ana Lu, contamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de citomegalovirus en este paciente? Pues lo que hacemos aquí es PCR, sangre, orina y Muy bien. y ya según las cargas, pues valoramos. Pero según, bueno, ya hablando de la que, bueno, lo que yo leía era que si niños tenían gestación en tema nervioso central, siempre se tenía que iniciar Una indicación absoluta. en los primeros 30 días de vida y que siempre se indicaba en pacientes con sintomatología más el aislamiento de los virus. Eso es lo importante. Esa indicación es absoluta, la que acaba de decir Katy. Ahí sí no hay discusión. Afección del sistema nervioso con cualquiera de estas manifestaciones, eso es prácticamente ya, iniciemos, ¿verdad? Que no es el contexto de sí, pues es un poco más tardío el diagnóstico y donde uno puede entrar en duda, bueno, esto fue congénito, esto es adquirido, y de hecho existe mucha disyuntiva acerca de esto. Pero Sí. decía que el microcefaluquillo no siempre se lograba aislar, no es lo más sensible, o sea, lo que se prefiere es la orina. Y en dado caso no la podamos hacer, la PCR no sale y simplemente se le da el análisis de la población para hacer la IgM o el eso no. Luisito, ¿ibas a decir algo? No, todavía sí. Ok, es muy... Doctora, pero imagínense, este niño del caso todavía no tenía cáncer lumbar. Pero imagínense que sale negativo, está tan sintomático que ya da. Es que enfermedades También no es solo sistema nervioso, o un órgano, ya alguien tenía que La hepatospleno ya tan marcada, ya no dice. Sí, el niño estaba muy, muy sintomático, tenía mucho compromiso de órgano, así que no había discusión, ¿verdad? En este caso inicial. Y bueno, ¿qué le van a indicar a su paciente que ya diagnosticaron? Y van a decir, bueno, ya tenemos CMV, le vamos a tratar. ¿Y qué le van a orientar a los neonatólogos ahí? ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Qué tiempo? A ver. Pues transfluida 2 miligramos. Diana, no te he oído hoy. Cuéntanos de eso. Perdón, disculpa, es que no oí. Es que
no vi. Pero es que creo que Así, casi. Va a ser anticlorhidrato que les podría dar así creo que No, es que no. Sí, ajá. entonces, ok, tiene indicación, ¿qué le voy a usar? ¿Qué le voy a usar? Requiere que pareciera aquí que su primer pasa de toda la vida, la problemática como de soltera, visual, y que se va a ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Era de 4 a 6 semanas. Eso nos pone a nosotros en la piel, ellos necesitan ingresados 6 semanas para Solo decía que teníamos que hacerle como más patas semanalmente para ver y también un hemato para que si tenía tiempo. Y decía también, o sea, que en dado caso, o sea, las enfermedades de los efectos de son más comunes, pero el gastrinovirus ¿Alguna opción oral que pudiera enseñarle a una que sea Balance. ¿Y cómo es que le tema con esa diarrea? yo creo que era 32 miligramos agotados. Pero el tiempo... Hablar de la biodisponibilidad, por ejemplo, el Cancinovid oral tiene únicamente 5% de biodisponibilidad, a diferencia de un 60% de la cantidad de Valganciclovir a una dosis de 32 miligramos día, repartido en 2 dosis. Entonces, es esa referencia que es a marcar la diferencia de la biodisponibilidad, era lo que hacía que el paciente IV, que es el Ganciclovir de elección, pero si no teníamos una opción, Valganciclovir sí podría ser por ser. ¿De qué beneficio habría Marisa? ¿Vos querías saber? Más que lo que la diferencia era como en la rodea, y que con el Valganciclovir no habían visto como que, o sea, que más a largo plazo y veían que protegía contra la rodea, pero era más prolongado. Algo así como cuando suspendemos el ganciclovir, a las 6 semanas pudiese haber que pudiese ser, perdón, que posteriormente se diera lo de la sordera neurosensorial, aunque haya perdido. En cambio, con ganciclovir usted va a hacer 6 meses totalmente que se disminuye ese riesgo de como la posibilidad de que le dé la sordera neurosensorial posteriormente. No, aquí no hay Valganciclovir. Pero y aquí no lo hacemos porque no hay, o sea, podríamos darle a un niño que va mejor, se puede trasplantar. Más cerca de la paz, y los niños empiezan con ganciclovir y otros la paz, y al paciente se ve. Pero si está en la paz, No, si es Valga, son los 6 meses. o sea, inicial, das un o les digo, o sea, son pocos las secreciones de 2 semanas. 2 semanas le das de IV y le pasas a Valganciclovir. Peor es lo que recomiendo. pero ahí se Ah, claro, ese es el beneficio. La toxicidad del ganciclovir, o sea, pues, desde el punto de vista del ganciclovir es menos tóxico que el ganciclovir. El beneficio, o sea, la verdad es mucho beneficio, solo que es caro. Pero entonces viene la última pregunta que dicen, fíjese que están ya en su PS o en un lugar lejano y les dicen, no tenemos ganciclovir, doctora, solo hay aciclovir. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Lo van a poder usar? Sí, no, ¿por qué?
Bueno, a ver, bueno, dale, tú estás levantando la mano, Katy. Decían que ya como en 1930 antes sí se usaba porque no habían como descubierto otros, pero como es descubierto. Pero que decían que el ganciclovir es un 913 de hidroxidos por cimetilguanina. Que es un análogo acíclico de nucleósido guanosina, pero el punto es que se une a una sinasa viral de citromycin. Y que por su parte el ganciclovir es un 9,2 hidroximetilguanina nucleósido, pero es análogo que inhibe selectivamente la replicación del TS2, pero que es, solo ocurre en células infectadas por el TS2 o el TS2, pero entonces que realmente no va a servir porque no encuentran como que ese tipo de células que necesitan. No encuentran esta sinasa viral. Efectivamente, necesita tener esa enzima para poder, y que esté en replicación para que pueda actuar. Y si esa no es la que está presente, pues no funciona. Eso lo tiene el día. No lo tiene el día. Uno usa una timidazo y la otra una guanosin. Guanosin y timidin. Ajá. Entonces, Son diferentes. Ajá. no tiene. Bueno, sí va. ¿Sí? No tiene la timidina, que, o sea, aunque la bañez de aciclovir es solo toxicidad y poco efecto terapéutico. Así es. Por eso es que no le dejamos aciclovir a los niños. Es decir, ahí la respuesta es discúlpeme siempre. No, ya no me sirve. Pero vamos a que a veces la gente se confunde porque dice, ay, ok, se me ha reído, se me puede ver, se me usando una actividad, no va a funcionar. O sea, es como un razonamiento, yo no tan, y lo vemos frecuentemente. Aquí hay hospitales mexicanos, en asistencia, los hospitales, entonces no tienen ninguna utilidad. Sí, dicen que la concentración de aciclovir que debería tener para tener efectos terapéuticos es como 100 o 200 veces más de lo que de la concentración que necesitas de aciclovir, o sea, demasiada toxicidad. Ok. Yo creo que vamos a pasar al... Sí, vamos a pasar, ya están las manifestaciones, pero ya no hay por tiempo, vamos a pasar al caso clínico 2. Ya hablamos de herpes, ¿verdad? Entonces, ¿quién me puede comentar cómo clasificaron la infección de herpes en este paciente? A ver, Rosario. A Rosario levanta la mano. Vamos, Rosario. Salud. Este paciente es un grado séptico de los primeros 10 o 12 años de vida. Puede presentar una angina o una hepatitis y puede progresar hasta insuficiencia grave, puede hepática o coagulación. Y este paciente puede observar se puede observar en Sí, este caso fue de nosotros, acá del hospital. De hecho, lo conocimos empezando el suelo el año pasado. La niñita había nacido. Ajá, parece, lo voy a contar al doctor. Es una pacientita que había nacido en diciembre de 2019, no, 2020. Había nacido, estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, estaba como una enfermedad de estrés respiratorio tipo 1 y pasó los primeros días de vida solo asistiendo pues, en situación. A las 10, 12 días de vida, pues consultan infectología porque la niña aparecieron con unas lesiones en piel que llamaban marcadamente la atención porque no había tenido hasta ese entonces, ¿verdad? Y asociada a esas lesiones comenzó a tener todo un deterioro clínico así bien abrupto que incluso comprometió su sistema nervioso central, con lo cual sí habíamos inclusive hecho la sugerencia de su punción lumbar donde por un panel de meningitis se aisló el herpes virus. Entonces, era el contexto de ese cuadro clínico para que usted tenga idea. Entonces, por eso era la discusión. ¿Qué podemos decir con respecto a la siguiente pregunta? Si hay que esquematizar el comportamiento de cómo se manifiesta el porcentaje de transmisión de herpes durante el embarazo, ¿qué fueron a leer sobre eso? Que hay un diagrama en uno de los documentos que nos compartió la doctora con respecto a eso.
A ver, dale, León. No, pues es que va a depender, ¿verdad? Si es transplacentaria o es una infección a través del canal del banco. Entonces mencionaba que si una infección transplacentaria, solamente el 5% de los bebés se infectan. Pero si es a través del canal del parto es el 85%, ¿verdad? Que va a ser en madres que tienen infección activa y que están en infección. Y respecto a si es una si es la primera vez que tiene la infección normal, que tiene una infección, pues el 33 al 50% de los niños se ven infectados. Mientras que si es una reactivación materna, pues ya solamente es 1 al 3%, porque la mamá ya va a tener anticuerpos. ¿Sí, Tefi? Muy bien. Sí, es que ese cuadrito que está en uno de los artículos, en el Instituto Familiar estudia como los Así es. en donde clasificaba la infección como una reinfección. Entonces, sí es bien marcado que en la reinfección hay hasta un 60% de pasa efecto, pero que este bebé manifiesta la enfermedad es hasta un 80%. A diferencia en los casos de una reinfección, donde las manifestaciones solo serían en un 2%. Así es. Entonces, en ese artículo se mencionaba que por eso el tamizaje en estos pacientes es importante y el tratamiento del virus también para poder conocer por lo menos a largo plazo o por lo menos qué esperar de todas las manifestaciones del paciente, porque si un 85% de manifestaciones a un 2, sí, varía bastante, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, con ese manejo de porcentaje, ¿no? Porque 2/3 a 3/4 de las infecciones de heces que vemos en los datos son por reinfección, o sea, son por reactivación. El hecho de que usted tiene o sea, la mujer tuvo los anticuerpos, la probabilidad de transmisión es menor, pero eso es lo más frecuente, porque 30-40% de las personas aquí han tenido, si no hasta 50%, ya han tenido un gato. Como saben, que hay una buena cantidad de infecciones, inclusive cuando ya van y tienen su parto, no necesariamente tienen que estar transición. Entonces, pero hay reactivación. Entonces, lo más frecuente es ver la reactivación. Y lo que se maneja es más o menos de cada 2.500 a 3.000 nacimientos va a haber un niño con eso. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos nacimientos hay en el mundo? ¿Ah? 100 diarios. Anuales. 50 anuales. Uy, o sea. No puedo. Tienen entre 8.000 a 10.000 nacimientos anuales. Sí, o sea. O sea que como ya ustedes van a ver, tendrían que estar viendo por lo menos 3 a 4 casos de herpes anuales. Obviamente este es uno, pero probablemente hay unos que se les escapan, donde, digamos, se presentan como síndromes, digamos, como una sepsis, un choque séptico, digamos, y si no se les saca el diagnóstico, digamos, los bañan de antibióticos cualquiera y se mueren donde no se entiende. O sea, pero es claro de que deberían estar viendo por lo menos 3, 4 casos de lo importante es que las infecciones son muy importantes porque transmiten muy fácilmente, o sea, la cantidad de transmisión es muy grande, pero las reinfecciones son más frecuentes, o sea, la reactivación. Ahora, aquí tenemos una deficiencia y hasta aquí tenemos pero y aquí esto es bastante Sí. Pero aquí nos basaríamos entonces en la función local para ver si hay. el problema es que esos niños están muy mal, ¿verdad? Aquí porque está eliminado. Hay que recordarse que, digamos, el diagnóstico de herpes es molecular. O sea, el distingo es muy difícil de aislarlo, la mayoría es molecular. O sea, sacarle una inmunoglobulina a un niño o a la mamá, digamos, no tiene mucho objeto. Hay muchas que no. Una de cada 3 mujeres va a tener herpes positivo y no nos dice necesariamente que lo está transmitiendo. Entonces, la serología no es un diagnóstico, es molecular. Y lo que debes saber es que
obviamente tiene la ventaja de tener el panel de meningitis ahora, en caso de que tenga, digamos, una infección del sistema nervioso central, pero la Universidad del Valle tiene PCR para eso. O sea, ustedes pueden mandar sangre, pueden mandar vesícula, digamos, a la Universidad del Valle y los van a procesar la PCR para eso. Entonces piensen que hay otras maneras de hacer diagnóstico profesional, pueden hacer, pero tienen que ser sospechosos. Tienen una lesión como este chico que apareció, digamos, pudo haber agarrado la lesión tempranamente o, digamos, mandar una muestra. Sí, así es. Y yo creo que es eso, es importante. Uno, y lo recomiendan todas las guías, que cuando uno ve un paciente neonatal que está en un estado así muy grave, muy crítico y que no responde a un antibiótico, todos lo dicen, piensen en herpes, ¿verdad? Vayan a buscarlo, sospechen, porque la verdad que lo que uno no piensa no lo va a diagnosticar. Entonces, una pregunta. O sea, si el paciente no tiene lesión, ¿qué otra vez se puede poner? Porque esto es bien tocado. Sí, cuando están así, cuando están chocados, digamos, uno piensa en enfermedad diseminada. Entonces, en su mayoría, en estos casos, uno puede mandar una PCR de sangre. Uno manda sangre completa y, digamos, es un tubo de patología, digamos, y después de sangre. Es que iniciamos el clínico, Sí, la mayoría, digamos, nosotros allá no esperamos el diagnóstico molecular si tenemos una sospecha. Un niño que entra con una meningitis que no tiene una explicación clara, o un niño que entra con, digamos, a las 2 semanas parece una sepsis, digamos, seria, y sobre todo tiene un parámetro que es muy interesante para el diagnóstico de sacarle pruebas hepáticas, porque la elevación de la transaminasa ALT, digamos, es un factor que le dice a uno que está elevada, pocas sepsis le van a dar hepatitis, ¿verdad? Cuando uno tiene hepatitis más, digamos, lo que parece séptico, hay que tener una patología. oh, interesante, el tips. Ok. Aquí veíamos, ¿verdad?, que hablando sobre estos aspectos, en el contexto de la transmisión de una infección por herpes primario, el contexto va a estar hasta un 55%, así nomás cuando hablamos de un primer episodio, es decir, ya tuvo otro tipo de herpes, pero hay la presentación o el contacto con otro herpes, pues esto va a disminuir la transmisión un 25%. Y ante una infección recurrente, pues tenemos la posibilidad solo de un 2%. Entonces, esto es para recordar solo la estructura genómica, ¿verdad? Que recuerden que es un ADN bicatenario, tipo en los aires, porque yo estoy hablando alto desde el aire y no nos dejo oír, porque tampoco sabía lo que hablo. Está compuesto por esa cápside y lo importante de esa cápside, recuerden, precisamente son todas esas glucoproteínas, porque en esas glucoproteínas y en esos GB y DD son las que nos van a identificar, lo que decía el doctor, la importancia del diagnóstico molecular a través de las PCR. Entonces, es importante que reconozcamos. Y lo que les decía desde un inicio, esta replicación y las fases nos van a dar precisamente la entidad de reconocer que es una replicación, pero que puede haber una fase primera inicial y después de replicación, precisamente por la latencia y las características de las glucoproteínas y adhesión del virus, que de por sí tienen sus características. De hecho, tenemos que conocer que hay una serie de factores de riesgo que están incluidos para el desarrollo de ese herpes, que van desde las características inmunes del estado materno inmune, las características del tipo de parto, y quiero hacer una alusión ahí, que leyeron o que pudieron revisar acerca de qué transmisibilidad es mayor, es menor, qué recomendaciones hay ante un parto cesárea o parto normal. Dime, Marisa. Recomendaba la cesárea, y respecto a la ruptura membrana, decía que la protección era mayor si la cesárea se realizaba como entre unas 4 o 6 horas desde que había existido ruptura, pero igual si se realizaba después, seguía siendo protector. Y también mencionaba que si se había prolongado mucho el nacimiento después de la ruptura, que a la mamá le podía dar un cabello como antes del parto. Sí, Rosario. También mencionaba que después de las lesiones, la secreción del virus puede estar fácilmente por el medio de las secreciones materiales. Podría estar como 3 semanas más, que también lo recomendaban las medidas invasivas
Fatal, que todo esto va a minorizar, ¿verdad? A disminuir. Que si la mamá igual pues no va a entrar por no se quiere también, ¿no? La nacer así para evitar su mayor aceleración. Mucho después. Y evitar que ese parto se vaya a cabo si la necesidad había sido con un tiempo muy prolongado. Silvicito, ¿querías decir algo? No, pues, las medidas son muy importantes, debido a que hasta un 85% de las infecciones vamos a impacto, ¿verdad? Solo un 5% vamos a ser infecciones vía transplantarias y el 10% de los partos, entonces el mayor riesgo de infecciones durante el parto, ¿verdad? Es por eso que para las lesiones activas y infiltración en el gestación. Hablando de estos juegos, por ejemplo, como vienen a reunir esa maternidad, que el niño sale y le miran las lesiones a la señora, ahí por todo el riesgo iniciamos de una vez en el mismo, o me espero. No todo, de nuevo, vamos a la estética, ¿verdad? No todo, usted tuviera muchas lesiones, usted lo considera un niño expuesto, ¿verdad? Y obviamente lo que hay que hacer es monitorearlo para ver que no vaya a haber inicios. Alguna gente potencialmente iniciaría profilaxis total, pero digamos, eso no tiene mucho riesgo, que no todos van a ser infectados. Pero sí puede ocurrir, o sea, si usted tiene infección, es muy raro ver esa reacción, o sea, es menos que ya está frente al parto, o sea, es casi imposible ir a buscar dónde están las lesiones y no crea que las lesiones son muy evidentes. Ocasionalmente uno tiene la madre que tiene una enfermedad seria de infección y en ese caso tal vez Pero si se aísla, se aísla, Porque lo que sí es importante es que si ya están, por ejemplo, en el momento del parto y ya el ginecólogo les informa a ustedes de que la señora tiene lesiones sugestivas, de que tiene herpes activo y demás, ahí sí ustedes tendrían como abordar eso, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le darían para el manejo de ese parto? Con respecto al niño, por supuesto. Ya la doctora se lo dijo. Es que ya están. Sí, el niño va a nacer, ya el ginecólogo le dijo, fíjese que yo tengo una señora acá que tiene lesiones genitales sugestivas de herpes, que me parece que están activas. ¿Qué recomendaciones ustedes le van a dar para el manejo de ese parto? Era una de las preguntas, de hecho. Cesárea. Ok, le ofrecen cesárea, ¿y qué más? que no la interna, que no la ya se lo da, aunque se resuelva lo más pronto posible y ya. Y la llama a la enfermera y le dice, fíjense doctora, ese niñito de esa señora tiene unas lesiones en el dedito. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo va a ser el manejo de esa situación, de ese contexto? Pero si están conectadas, piensaron en Hay algo muy importante con respecto. Dime, Rosa. No también es que por eso decimos que Pues si el niño tiene una lesión en el dedo, o sea, ya sé que la sospecha clínica en el niño ya es suficiente razón para iniciar el tratamiento. eso es una manera. Ya, ajá. Si ustedes no tratan ese paciente, el paciente les va a preocupar, eventualmente se puede preocupar. Si ese niño ya diferente, no tiene. El tema era el cuidado de que hay que tener de esas lesiones por contacto, porque recuérdese que son altamente infectivas. Entonces, eso sí hay que decir, oh, cuidado, mantengamos el aislamiento por contacto porque tiene una lesión activa. Y ese bebé idealmente debería estar aislado, ¿verdad? Porque ahí no lo van a meter junto con todos los demás, que el aceñito cambie de pañal y todo, porque ¿qué pasaría ahí? Entonces, eso sí tiene que tenerse claro, ¿verdad? Que ese manejo de esas lesiones, sí tendríamos que manejarlas por aislamiento por contacto con ese niño si tiene esas lesiones activas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué forma clínica de presentación tiene de manera general para recordar acá este herpes neonatal? Dale, Marisa. Había una enfermedad cutánea, oral y oncológica, enfermedades
parte, estaba destacando la presentación que ya mencionó lo que habíamos dicho antes, que era, por ejemplo, una infección perinatal. En este caso, solía ocurrir más o menos como a los 15 y 16 días de vida y que se podía presentar como una enfermedad del sistema nervioso central, como una enfermedad diseminada. Luis había levantado la mano. Pues era básicamente eso, ¿verdad? Que depende del tipo de infección, si es intrauterina, perinatal o postnatal, y las formas clínicas, pues que en la perinatal son cutáneo ocular oral, y en la postnatal por sistema nervioso central y diseminado. ¿Y en qué momento de la vida tú esperas cada una de esas? O sea, no es una regla, ¿verdad? Se pueden traslapar, pero ¿cuántos días de vida debería tener un paciente para que tú consideres que pudiese ser el tiempo en que podría ser La cutánea ocular decía que 10 a 12 días de vida podría manifestarse, y la otra parece que es de 10 a 19 días, el sistema nervioso central. La diseminada, pues al mismo tiempo, como 16 a 19 días de vida. La diseminada incluso al momento del nacimiento, porque te está hablando de que es una transplacentaria, pudiese ser, ¿verdad? Entonces, pudiese presentarse eso desde el momento en que nació el bebé. Entonces, ves que nace muy mal, o sea, nace muy mal, y mencionaban que no responden a los antibióticos. Podría sospecharse, pero es como un porcentaje pequeño. Y el mayor porcentaje son esos que vienen ya, que se fueron a su casa y regresan con las lesiones, o regresan con convulsiones, o regresan con un cuadro. 2 semanas, ¿verdad? Todos los infantes, ustedes dicen que convulsionaron, que apneas, que vienen chocando, ustedes tienen de 12 semanas. Hoy tenía un buen Cabal, sí, esa es la idea. Una cefalea, que es prácticamente como ves una cefalea. Una vez que más pesamos menos. Eso, esa es la importancia, la idea que hay que llevarse, ¿verdad? Solo de ese cuadrito al final, sí, como resumen, todos entendieron que es aparte del momento en que se infecta y aparte de las formas clínicas. Sí, ¿verdad? Sí, pero como claro eso. O sea, que un acto que nos venga a todos tenemos que hacer el panel de meningitis, que nos venga con síntomas. A cualquier paciente que tú tengas un síntoma neurológico, deberías de presentar de eso, porque es un síntoma de la enfermedad neurológica. Si no los están presentando, hagan la voluntad. A ver, la guía de un neonato, primeros 28 días, cierre, no sigamos aquí, es un estándar hacer la voluntad. Sí, en todo el día. Ajá. Entonces, digamos, en el momento que estás de la pulso lumbar, si tiene la sospecha, obviamente, tiene aplicación. Porque, ¿cómo? O sea, normalmente nosotros digamos, allá, le enviaríamos un chico que se presenta con una, digamos, una función lumbar, realmente ni siquiera a veces fuera de líquido, mandan a hacer el panel, sobre todo en los niños a 7 días, 8 días, o sea, de nuevo, recuerden que no van a ser muchos, ustedes van a tener unos 3 o 4, pero el problema es que si uno no diagnostica ese chico, las consecuencias son muy altas. Creo que han visto cuando están en shock algunos bebés que de una vez se les corre el panel sin ver el líquido, y otros decimos veamos bien el líquido, ¿verdad? Porque no tienen como una historia muy clara. Pero sí, a todos, casi que a todos debieran. En nuestro contexto. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el abordaje terapéutico de esta pacientita? ¿Cómo lo van a tratar? A ver, Martín. 20 miligramos kilo, ¿qué? Ajá. Que hay que tomar en cuenta la tasa de filtrado. ¿Y qué más? Ya estás con esta pacientita. ¿Qué tiempo? Porque ya sabes que en neonato andan diciendo, ¿qué tiempo le vas a poner? 21 días cuando haya presión. ¿Y ya? ¿Te quedas ahí o vas a hacer algo más? ¿Qué vas a asegurar si hay infección? ¿Cómo lo vamos a asegurar? Durante el curso de tu tratamiento, ¿qué tienes que asegurar? Ya se lo digo. Una función de más semana. A ver, dale, uno para que suene. A ver, Luisito, que tú le estás levantando la mano, pobrecito. Dale, Luisito. Cuando hay afección del sistema nervioso central,
que las vías blancas ahorita con 21 días, sin embargo, es que en momentos donde se debería de valorar si se va a hacer realizando una función de impacto, donde debemos de ver si ya tenemos una PCR negativa, pues sí podríamos dar por concluida y esto si no está tratando de suspender. ¿Quién decía que el citoclínico se iba a normalizar junto con la PCR? Es importante porque... Y que si te vuelve a salir positivo, ¿qué haces? Eso. ¿Cuántos días más te dan? Mantener la ciclovía. ¿Ah? Mantener la ciclovía y hacer controles semanales. Lo importante, y así nos pasó con esa paciente, fíjense que, sí, yo creo que muchos de ustedes también la recuerdan, que Matilda la tuvo. Esa nena seguía saliendo el líquido con PCR positivo para herpes, PCR positivo para herpes, le cumplimos alrededor de 4 meses. No, pero sí, la cuestión es que se fue largo porque desde diciembre hasta marzo estuvo las niñas y no negativizaba el líquido, no negativizaba. Además que tuvo una evolución por otras cosas más torpes, pero sí el tratamiento de ella, porque hasta que no se negativizó el líquido, pues se continúa el tratamiento, ¿no? Entonces es lo importante que conozcan de esta situación. Entonces, y en esta niña, ya para concluir, ¿por qué consideran ustedes? Sí, el que no se negativiza en la PCR es un mal pronóstico. Eso, y por eso la pregunta. Ajá, entonces, los niños 3 que nosotros hemos visto en apoyo, se van con el seguimiento, su neurológico está muy afectado. ¿Sí, María? Es que decía que había resistencia a los virus. En adultos recomendaban un tiro, pero los niños eran muy tóxicos. Entonces nosotros, ¿qué les ofrecemos cuando ellos? Esa es una buena pregunta. Y que no tenemos respuesta. La resistencia, digamos, que viene de su resistencia local, ¿no? O sea, la resistencia más común en pacientes que han recibido, yo creo que la madre ha tenido tratamiento con anticonceptivos, sobre todo resucitación, digamos, que puede sospechar si no está teniendo una efectividad. Es espontánea, es rara, pero puede ocurrir. O sea, creo que muy rara vez nosotros ya tenemos resistencia. Y obviamente un chico que no negativiza, digamos, no podría tener un chico está en Ahora, lo que es importante es saber de que el tratamiento sobre todo del sistema nervioso central y de disciplinado, no termina a los 21 días. O sea, nosotros damos nivel 21 días, pero después de los 21 días seguimos con oral por 6 meses. ¿Sabes por qué es eso? Porque se quedan las... ¿Perdón? Porque el virus, por su mecanismo de acción y de transmisión, se deposita en los ganglios neuronales. Pero, Se puede reactivar. Sí, a ver, todos los herpes virus se quedan aquí con nosotros, ¿no? Varicela, herpes, mar, las coronavirus se infectan, no se vuelve, la infección se quedó para siempre, ¿no? Pero sí es muy claro de que si son a nivel central hay reactivaciones pequeñas que no siempre uno las puede ver. O sea, digamos, los chicos pueden tener una reactivación al sistema nervioso central y no los ve. Y el estudio que hizo David Kimberly de Estados Unidos, de varios niños, mostró que si usted daba 6 meses de sucesión, digamos, usted disminuía riesgo, o sea, mejoraba el pronóstico del neurodesarrollo de su niño. Entonces, por eso es que nosotros hemos dado 22 días y se queda con tratamiento oral hasta 6 meses, digamos, de manera que uno puede suprimir también en ese momento tan crítico para el desarrollo. Pasado los 2 meses es muy raro, pero uno cualifica el tratamiento de activación del neurovirus. O sea, uno, digamos, mide PCR en sangre, uno puede ver el no subiendo, ¿verdad? Pero ya para entonces usted está apostando la mayoría del desarrollo cerebral está mejor. Pero sí hay que suprimir por el sufrimiento.
Ok, bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra situación. Dime, Rosario. En algunas etapas del embarazo se tiene que hacer un mes o el mismo Sí. No se vayan a mover, por favor. Quédense quietos, señora. Respiren. Solo les queríamos hacer entrega de esta